RCTV Internacional no se hace responsable por los conceptos, opiniones, comentarios o actividades emitidas o realizadas por las personas que participan en este programa. RCTV Internacional presenta Alerta. Terremoto, palabra aterradora que sacude no solo la tierra, sino la vida de quienes alguna vez han vivido esta experiencia y recuerdan por siempre sus lamentables consecuencias en pérdidas humanas y materiales. Se trata de la forma en que la Tierra libera energía acumulada durante largo tiempo y se produce por un movimiento de placas tectónicas. Durante el año 2009, los terremotos de mayor intensidad se han registrado en Indonesia, cuando el 3 de enero fue sacudida el mismo día por dos sismos, uno de 7.6 y el otro de 7.4 grados de magnitud. Costa Rica, 8 de enero, un sismo de 6.1 dejó 4 personas fallecidas. En Guatemala, el 4 de abril de 2009, una cadena de 6 sismos que alcanzaron entre los 3.1 y 4.9 grados dejaron al menos 36 viviendas completamente destruidas. En Italia se declaró duelo nacional por las más de 294 víctimas del terremoto ocurrido el 6 de abril de este año, exactamente en la población de Abruzzo, que alcanzó una magnitud de 5.8. Recientemente, el pasado 27 de abril, Ciudad de México fue sacudida por un movimiento de 5.6 en la escala de Richter. Terremotos. En Venezuela, según Funvisis, en lo que va de este año, se han registrado 197 sismos con magnitud mayor a 2.5 grados. Solo en el mes de abril se registraron 70 movimientos telúricos, de los cuales el más fuerte se sintió el 5 de abril con 4.3 en la escala de Richter. A casi un mes de este evento, el 4 de mayo, a las 4:40 de la madrugada, se produjo un temblor de 5.4 grados de intensidad, seguidos de una serie de réplicas que mantienen en alerta y zozobra a la población. Este año este es el evento sísmico de mayor magnitud que hemos sentido que ha ocurrido en el territorio nacional. Creo que ten claro que Caracas y Venezuela es una zona sísmica por excelencia y que hoy y mañana va a seguir temblando. Fue una cuestión que como que ese cerro se estaba comiendo el sector. Fue algo impresionante, todo el mundo empezó a gritar, todos gritábamos sin saber qué era lo que estaba en realidad pasando. La casa ya sí quedó inhabitable, ahorita está fea. Se abrieron las paredes en la parte del cuarto, yo tengo 3 niños pequeños. Que se me iba a caer la casa, ¿qué más? Y agarré a mis hijos, fue lo primero que pensé. Eso está horrible, las paredes, una se salió de la viga, el cuarto está que no sé sinceramente qué vamos a hacer esta noche. Bueno, agarré a mis hijos y salí, y tomé las prevenciones que tenía que tomar y hasta que pasó, nos volvimos a recoger. Hay que mantener la calma, mantenerse estable en su sitio de ubicación, no correr porque no van a poder correr con el movimiento del piso. Hacer un plan familiar antes de que suceda esto. Luego que pase el terremoto, bajen a la planta baja, verifiquen el estatus del edificio o la casa y llamen a los organismos pertinentes si ven alguna grieta. Pero prepárese antes de cualquier tipo de evento. Siendo Venezuela un país de alta actividad sísmica, nos preguntamos, ¿estamos realmente preparados para enfrentar un terremoto? Devastadas quedaron las calles de Cariaco, zona del oriente de Venezuela, después de un sismo ocurrido el 9 de julio de 1997. Las calles con grietas, casas y edificios destruidos, el lamentable saldo de 73 familias enlutadas y más de 530 heridos, fueron todos a consecuencia de este terrible terremoto. El último terremoto ocurrido en Venezuela tuvo lugar en el estado Sucre, al nororiente del país, y registró una intensidad de 6,9 en la escala de Richter. Se sintió también en Monagas, Miranda, Caracas y en la isla de Trinidad y Tobago. Pero donde azotó con furia fue en la humilde población de Cariaco, donde tuvo su epicentro. Este barrio se vino hacia acá y la guardia lo echaba para allá porque la gente de este barrio quería ayudar y nunca nos dejaron ayudar. Esperábamos hasta cierta hora y ya eran las 9 de la noche
y nosotros desesperados hasta lo último que supimos que era él. Encontramos un cuaderno, el boletín y una gorra en la mano, pero no se le veía el rostro, estaba pisado. No era la primera vez que el estado Sucre vivía una tragedia de estas proporciones. Hay registros de sismos en la región desde 1530. Particularmente devastador resultó el de 1929, que dejó más de 100 muertos y 3.000 viviendas destruidas. Es difícil creer que en este momento yo estoy en una placa tectónica y el ingeniero Fernando de Santis, encargado de Fumbisis para todo lo que tiene que ver con los estudios de este fenómeno sísmico, está en otra placa tectónica. Llegamos de primero, fuimos el primer equipo de televisión venezolano que estaba en Cumaná y posteriormente fuimos el primer equipo de televisión venezolano que llegó a Cariaco. Hoy se produjeron distintos hallazgos aquí en Cumaná. Del edificio Miramar fueron rescatados 4 cadáveres. En Cumaná, la capital sucrense, varias edificaciones resultaron con fallas estructurales, pero el edificio Miramar fue la única edificación que se desplomó. En ella murieron 33 personas. Todo ese tiempo que tuvimos ahí lo tuvimos rezando, pidiéndole a Dios, clamándonos a Dios que nos salvara. Llegamos de una vez al edificio Miramar y fue bastante duro ver cómo toda una estructura había colapsado, y en medio de los escombros y de la estructura habían objetos que impactaban, porque si ves un zapato, tú dices aquí estuvo una persona. Son restos de personas lo que estás viendo allí. Y si veías un juguete, una imagen de algún adorno de Navidad, tú decías, por aquí también estuvo un niño. Entonces era muy duro ver esa situación que se estaba viviendo allí. El mayor índice de destrucción lo tuvo Cariaco, tanto por contar con el punto de mayor fuerza del sismo, como por las deficiencias de sus estructuras. Estamos, entiendo, sobre la propia falla del Pilar. Sí, efectivamente desde hace más de 2 días estamos evaluando la ruptura de superficie que marca el límite exacto entre la placa del Caribe, donde yo estoy parado en este momento, y la placa suramericana, donde está parado David del otro lado. Como se puede ver, es una ruptura bastante clara que hemos venido siguiendo por más de 30 kilómetros, está entre el muelle de Cariaco y la población de Casanay. Para que con este mapa, ingeniero, nos explique lo que ocurrió con este sismo en el oriente del país. Bueno, la causa de este terremoto es evidentemente la falla del Pilar, y es lo que le vamos a mostrar en este mapa. Actualmente nos encontramos en la población de Terranova, estamos en este punto, donde ustedes pudieron ver la ruptura de la carretera atravesada por la falla. La falla del Pilar es una de las más activas en Venezuela. La capa asfáltica no fue lo único que se rompió ese 9 de julio. Me impactó ver la tierra dividida en dos, pero no solo era la tierra y la carretera dividida en dos, el terreno y las matas divididas en dos, sino casas divididas en dos, en lo que es la falla de Cariaco. Atravesó o rompió cemento, estructura de paredes, techo y todo lo que conseguía a su paso esa falla. Entrabas a una casa y podías ver a través de ella todas las casas hasta el final veías como la luz al final del camino, y era que toda esa falla atravesaba toda esa serie de casas hasta el final. Entonces es impresionante como la naturaleza o lo que puede pasar en la naturaleza que el hombre no prevé. Construyeron esas casas allí y no se dieron cuenta que esas casas estaban en sitio, o si sabían que estaban en sitio sísmico, no tomaron ninguna medida. Y hay responsabilidades por parte de los que construyeron los edificios, hacer las sanciones, no dejarlo en el tiempo, como es lo que normalmente ocurre. Asumir su responsabilidad como debe ser, no asumir por los reales, no importa, yo te lo calculo, le firmo los papeles y ya está ahí, se acabó. Y el problema es después, la calidad de los materiales que no fueron considerados. Pudiéramos hablar de una mala armadura de los aceros. O sea, hay muchas variables que yo creo que eso lo determina una investigación. Los testimoniales eran realmente desgarradores e impresionantes sobre lo que fue la fuerza del terremoto y sobre lo que la gente vivió. Me recuerdo que había pescadores que decían que el mar se había alejado y que ellos salieron corriendo pensando que se les iba a devolver una ola gigantesca. Se retiró hacia allá y el río se fue hacia allá y se abrió completo. Entonces ahí no quedó nada. Esto tampoco era la primera vez que sucedía. Hay registros de que ocurrió un maremoto en Cumaná en 1929.
Durante el anterior sismo de gran intensidad en la entidad, la experiencia sirvió para aprender. Y también era duro ver los pocos recursos con los que contaba la gente que estaba trabajando en ese momento. Los bomberos de Cumaná era una pala para trabajar y picos. No existía nada de estos instrumentos de ahora de cortes o de trabajo en estructuras confinadas. Sencillamente tuvieron que esperar a que llegaran los bomberos de Caracas y el grupo de tarea que venía desde Caracas para poder empezar a trabajar de una forma ordenada. De resto era pico y pala, intentando ver si debajo había algún tipo de persona que estuviese con vida y establecer el rescate. La otra área es preparar 50 hombres, tan concreto como eso es la vida. 50 hombres y equipar esos 50 hombres con estos equipos de fibra óptica que penetran las áreas que están derrumbadas, con bolsas y globos que levanten grandes toneladas de cosas de esta naturaleza, con sistemas que permitan oxigenaciones abajo. Todos estos equipos y preparación de 50 hombres que puedan viajar a Japón, que puedan viajar a países que tienen alta experiencia sobre la materia y que le permita también al país disponer desde Sucre un contingente para cualquier situación que se nos presente, porque nosotros tenemos la falla de Boconó que afecta a los Andes, tenemos la falla que afecta a Caracas y tenemos la falla del Pilar que nos afecta a nosotros. Yo me acuerdo que hasta el último día que nos quedamos allí cubriendo, cuando sacaban los cadáveres, todavía había esperanzas que una bebé, que una niña estuviera viva. Sin embargo, pues lamentablemente por todo lo que ya conocemos, lo que significa un terremoto de esa magnitud y lo que significa una estructura no hecha para resistir un sismo, pues no hubo vida debajo de esos escombros. Las imágenes de la gente que se acerca corriendo y en medio de escombros, pues, y de la desesperación intenta hurgar para encontrar a sus seres queridos. Me acuerdo un padre que había salido en ese instante a comprar algo y tenía a su esposa y a sus 2 bebés allí, y nosotros vivimos hasta el último instante que rescataron a los 2 hermanitos abrazados, el cadáver de los 2 hermanitos abrazados del edificio Miramar en Cumaná. Cuando ya estaba en Cariaco y la gente me contaba sobre cómo se había movido la tierra, sobre el tremendo ruido que sonó en ese momento, sobre la luz en el cielo, porque decía que fue como un rayo, como si un rayo los partiera en 2. Siempre el testimonio del ruido que genera el terremoto en el momento en el que está sucediendo también es algo desgarrador. ¿Por qué tanto ruido? ¿Por qué tanto horror ante la manera peculiar del sonido del sismo? El ruido no es más que la vibración de las cosas. El ruido es el producto de la vibración de cosas. Y evidentemente cuando usted ve que esta ruptura se produjo a lo largo de 30 kilómetros, y estamos estimando 10 kilómetros de profundidad, estamos hablando de 300 kilómetros de roca rompiendo. O sea que eso es realmente todo un derroche de energía, o sea, desde ese punto de vista es un derroche de energía superior incluso a la energía que pueda producir una bomba atómica. Según una crónica de desastres de la Organización Panamericana de Salud, de los 445 planteles del Estado, 381 resultaron afectados. Un impacto muy, muy grande, porque es ver a compatriotas, y en el caso del Liceo Raimundo Martínez Centeno, donde yo estuve reportando durante muchísimo tiempo, era ver los cadáveres de jóvenes, de futuros bachilleres atrapados debajo de los escombros, sencillamente porque en este país no hay cultura sísmica. No lo había hace 10 años, no la hay ahora. Los estudiantes no supieron qué hacer. Y una de las cosas más impactantes, y eso está en imágenes, es que la primera planta del Liceo Raimundo Martínez Centeno quedó sobre los pupitres. Los pupitres aguantaron la planta. Si los muchachos hubiesen sabido qué hacer, se quedaban debajo de sus pupitres y los 38 jóvenes que murieron en ese liceo no hubiesen fallecido. La mayoría murieron aplastados intentando correr de forma desorganizada, porque pese a que era una ciudad, un pequeño poblado, una zona sísmica, nadie les había dicho a ellos qué hacer en el caso de un terremoto como el que se presentó. Rabia y dolor, porque yo no pensé que Dios me quitara a mi hijo así, de esa manera. Porque mi hijo salió bien de mi casa y a lo último ni lo vi porque me lo trajeron con la urna sellada. Así que lo que siento es rabia, dolor y de todo. De la estela de destrucción y muerte que nos dejó el terremoto de Cariaco y que enlutó a los venezolanos, no podemos olvidar a los 20 estudiantes quienes murieron en el Liceo Raimundo Martínez Centeno y en la Escuela Valentín Valiente. Tampoco podemos olvidar ese acto heroico de la profesora Madeleine Guzmán, quien trató de salvar a 3 infantes y perdió su vida. Yo estaba aquí en la casa con los niños, ¿entiendes? Ellos estudiaban con ella y ese día no se lo llevó. Cuando pues, la casa también se nos cayó y entonces yo después que saco a los niños a la casa, yo le digo a mi hermana, ¿qué pasará? Que
que más de no ha venido a saber de los muchachos, ya tiene tiempo. En eso pasa un carro y nos dice que la escuela se vino abajo. Entonces consigue una niñita que está llorando y dice, mi maestra quedó pisada cuando fue a sacar a los alumnos. Ustedes posiblemente han estado muy ocupados viendo las consecuencias del desastre, no han tenido tiempo para ver las cosas positivas. En el caso del Grupo Escolar República de Haití y el JJ Martínez en Carúpano, donde en República de Haití se cae una parte del edificio, pero los niñitos salieron en orden, en fila india y por su lugar donde tenía menos riesgo, porque han recibido desde 1993 un programa de 63 escuelas, un programa de educación de prevención de riesgo sísmico. En este plantel hubo vida inocente, confiada. ¿Cómo no estarlo en un colegio de tu pueblo? Un pueblo del oriente venezolano, en una zona sísmica. A mí el terremoto de Cariaco me acompañó mucho tiempo. Y me acompañó mucho tiempo porque el Liceo Raimundo Martínez Centeno siempre va a estar en mi corazón. El llanto de los familiares, el trabajo tan impresionante de los bomberos de Caracas para rescatar los cuerpos debajo de la estructura, la mezcla de rabia, de darse cuenta que la estructura no contaba con ningún tipo de garantía frente a una zona sísmica, y luego eran muchachos que estaban a punto de graduarse de bachiller y ya estaban en procesos de las fiestas, de los ahorros, los testimonios de dolor de los sobrevivientes y los gritos de dolor de los familiares se le quedan a uno durante años atrapados en el cerebro. Eso es muy difícil de asimilar, sobre todo cuando sabes que muchos de esos muertos fueron por irresponsabilidad de alguien que nunca va a pagar. Cariaco, 10 años después. Con todo el recurso que según mandaron, esto te ha quedado bastante, ¿entiendes? Las calles no sirven, ¿entiendes? Según tenemos entendido que el recurso que se recogió para Cariaco fue bastante grande. ¿En qué mano quedó? Bueno, no lo sabemos nosotros. Pero esto, sí, según con todo lo que mandaron, Cariaco podría estar, bueno, una ciudad completa. Pero aquí falta mucho todavía por hacer. Producto del terremoto, gracias a Dios, eso sirvió para que el hospital, que en aquel entonces todas las operatividades de emergencia se hicieron rudimentariamente en el hospital, los bomberos igual. Eso sirvió para aquel entonces que se equipara bien el hospital y que se equipara el cuerpo de bomberos. Nosotros, ¿qué queremos con esto? Que no tenga que volvernos a pasar otra desgracia como la que nos pasó hace 10 años para que vuelvan otra vez su mirada hacia Rivero. Aprovechamos la ocasión, de verdad, de todo corazón, en nombre de toda la población de Cariaco y del municipio de Rivero y del estado de Sucre, porque los medios de comunicación fueron fundamentales para aquel momento. Se me quiebra un poco la voz porque en ese momento vivido recordamos cosas muy lamentables. Entonces, por favor, gracias a los medios de comunicación y al pueblo de Venezuela. Pero el primer gobierno, por favor, vuelque la mano hacia Cariaco, hacia Rivero, porque nos estamos necesitando. El 29 de julio de 1967, mientras Caracas celebraba sus fiestas cuatricentenarias, un violento terremoto sacudió la tierra. Su ola expansiva abarcaba las zonas del litoral central, Los Palos Grandes y Altamira. En 35 segundos murieron más de 300 personas. Alrededor de 2.000 quedaron heridas y los daños materiales ascendieron a 450 millones de bolívares para la época. A las 8:02 de la noche de ese 29 de julio de 1967, una emisora radial captaría el sonido del sismo, de 6.3 en la escala de Richter, desde una cabina de edición que había dejado un micrófono abierto. Lo que escucharán fue lo que se captó durante 35 segundos de terror y destrucción. Realmente
recuerdo y siempre ha estado presente en mí el ruido, el ruido tan espantoso, no solamente del movimiento telúrico, sino de los escombros, de las paredes cayéndose y los gritos de la gente. Esos son recuerdos y vivencias que todavía los tengo muy frescos, son terribles. Yo iba bajando en un carrito Falcón que tenía yo y de repente siento como si había caído en una bajada y digo, se me fue un caucho y me bajo y vi que se habían parado como 4 carros delante de mí con el mismo fenómeno. Un sonido como de un sonajero, pero no de metal, sino como de madera. Es un sonido feo, es sobrecogedor. La naturaleza cuando decide actuar es una cosa que realmente el ser humano nos paralizamos, porque es muy difícil no sentir miedo y no entrar en pánico. Cuando de golpe empezamos a sentir un ruido como una carrera de locomotoras y todo el mundo echó a correr y yo me quedé en el bar, con el dueño del bar. Entonces, esto sucedió varios minutos y pues oí la bulla de la gente y nos dimos cuenta que era un terremoto. Eso movilizó a todo el departamento de prensa. Recuerdo que el terremoto fue pasada a las 8 de la noche. Yo no estaba en la emisora porque era sábado, estaba de descanso ese día. Estaba en un cine en Chacao. Creo que era el Cine Olimpo, que ya no existe. Y empezaron a proyectar la película y sentimos un ruido raro. Menos mal que había poca gente en el cine. Nos dimos cuenta que era un sismo y salimos corriendo. El carro mío estaba estacionado muy cerca, pero me asombré cuando miré a la calle, vi a tanta gente corriendo, gente que lloraba. Un señor todo asustado paró el carro en la calle, lo dejó con la puerta abierta y se fue, y dejó su carro y trancó el tránsito. Seguí hacia el túnel de la planicie y cuando llego justamente al peaje, porque antes se cobraba el peaje de aquí para allá, entonces veo que viene gente del cerro, terremoto. Le digo a los guardias, ¿puedo dar la vuelta aquí? Entonces sí, como no, doy la vuelta en U, me devuelvo y exactamente al pasar el túnel de la planicie, viene un señor con una mujer en estado y me dice, señor, lléveme a mi mujer a la maternidad, por favor, hágame la caridad. Y yo monté a la mujer en el asiento de atrás y justamente la mujer casi me da luz ahí, pero cuando llegué a la maternidad estaban todas las parturientas y todos los enfermos afuera. Subí al periódico, recogí la cámara y le di una vuelta a la manzana y encontré el primer muerto. Le había caído un aviso luminoso en la cabeza y parece que le fracturó el cráneo. La gente corriendo por todas partes y angustiada. Repito, no había luz y era difícil, era solamente las luces de los carros y las linternas y las velas que había en ese momento. Pero la desesperación de la gente era grande. La gente corría y la gente estaba desesperada porque sus familiares estaban desaparecidos. A muchos seres queridos, sí, amigos. Me golpeó muchísimo una compañerita de mi hijo Esteban, que eran compañeros de colegio y eran muy unidos. Y el día antes había estado aquí en mi casa merendando con Esteban. Y cuando llegamos a la puerta del edificio San José, no vimos sino escombros. Y a su madre en la puerta con el esposo, porque ellos habían salido y ella estaba con la muchacha que la cuidaba. Y el desespero de los padres al ver ese horror. Fue una cosa verdaderamente espeluznante ver todo un edificio caído como cayeron las torres aquellas de Nueva York. Exacto, que se cayeron uno sobre otro los ladrillos o no sé qué material tenía y era una ruma como de 8 metros, 4 metros de altura, ¿no? Y eso ya sabíamos que habían cadáveres allí. No hubo tantos muertos como realmente las consecuencias del terremoto en términos materiales fueron muy grandes y realmente, a pesar de que los edificios se cayeron,
no hubo más pérdidas en vida por milagro. En total, más de 300 personas perdieron la vida. Se derrumbaron 8 edificios y 12 viviendas, y más de 900 estructuras entre casas y edificaciones resultaron con daños. Las pérdidas sumaban para la época lo que equivale a más de 100 millones de dólares. Las intensidades máximas del sismo se concentraron en el sector Los Palos Grandes, Altamira y La Floresta, en la capital y en Caraballeda, en el litoral central. Ver por televisión el rescate de las familias de Mansión Charaima, que todas eran familias amigas. Aquí vimos la célebre luz que se vio en Perú, que se iluminó el cielo. Los que vivimos el terremoto la vimos sobre el Ávila. ¿Cómo era esa luz? Es una luz como fosforescente, pero que tú no puedes decir que es un rayo, pero que ilumina el cielo. Es decir, como si tú de repente le pegas un foco al Ávila. ¿De qué color? Como una luz, ¿cómo te digo? Del color de un rayo. Tal vez son los gases que libera la naturaleza, no era amarilla, era una luz blanca. A pesar de que la capital del país había sufrido los embates de un terremoto en 1812, que diezmó la población en aquel entonces, para 1967 no existían normas especiales para edificaciones sismorresistentes en Venezuela, y estas comenzaron a surgir tras este movimiento telúrico. No obstante, en pleno siglo XXI, la vulnerabilidad ante la amenaza continúa. ¿Se cumplen estas regulaciones para mitigar los daños? Ahí está el problema, que parcialmente se cumplen. Por ejemplo, hay una que no se cumple con su totalidad, que es que todas las edificaciones que sean construidas antes del 2001, importantes como escuelas, hospitales, deben ser evaluadas para hacerle lo que se llama una adecuación sismorresistente. Es decir, que esas estructuras soporten los sismos que son previstos en las nuevas normas, no en las normas viejas. Creo que no estamos preparados. Me duele decir esto porque uno cuando dice esto crea alarma, pero en el municipio de Chacao nunca se ha debido permitir, después del terremoto, que se hicieran nuevas edificaciones con paredes de cristal y de espejos, porque el día que la tierra vuelva a temblar, los muertos van a ser por los espejos y por las paredes de cristal de los edificios. La única norma que existe en Venezuela para la construcción de viviendas es la de concreto, la norma de concreto, y existen algunas tal vez regulaciones locales para eso. Pero como en otros países, que sería muy interesante que aquí se promoviera eso, en otros países existe unas regulaciones simples para las personas que construyen viviendas, para que haya alguna norma pues, o alguna regulación donde haya una anarquía. En este momento en Venezuela no existe eso y eso se presta para anarquía. De ocurrir otro sismo en la capital, también puentes y hospitales podrían convertirse en ruinas. Los viaductos y puentes en Venezuela tienen dos problemas, ¿no? Un problema es que fueron construidos en la década de los 50, algunos 60 y 70, ¿no? Entonces eso los hace pues que las cargas con las cuales fueron proyectados eran cargas de aquella época, ¿no? Que han sido aumentando. Y por otra parte es la sobrecarga que está ocurriendo. No hay control de carga en Venezuela, desafortunadamente, y los puentes están siendo sobrecargados, ¿no? Y finalmente también está el falta de mantenimiento de los puentes, ¿no? Asociado a la parte estructural, nos referimos a la parte sísmica. En Venezuela, como fueron construidos muchos puentes antes de la década de los 60, del 70, esos puentes no tienen lo que se llama los atacos sísmicos, o la vinculación sismorresistente. Esos puentes deben ser también evaluados, porque son puentes, la palabra es simplemente apoyados, se han puesto allí nada más, que ante un sismo, eso pasó en Kobe, se caen los tableros, ¿no? Que simplemente con un pequeño soporte que tenga lateralmente el puente se puede salvar ante un sismo, porque no se dañó por el sismo, sino fue que se cayó porque no estaban soportados los tableros. Entonces en Venezuela existen muchos puentes simplemente apoyados que deben ser revisados para simplemente colocarle una adecuación sismorresistente. Hay muchos hospitales que no han sido revisados, evidentemente. El gobierno hay que reconocer que sí se está haciendo algunas revisiones, se están haciendo adecuaciones, profesionales están haciendo adecuaciones tanto a nivel de FEDE como del Ministerio de Salud, pero creo que parece que es insuficiente. Suena contradictorio, pero el desastre por un terremoto, al parecer, podría ser mayor en el presente. Desafortunadamente, existe una gran posibilidad que el sismo ocurra
y existe una gran posibilidad de que ocurran muchas víctimas. Y eso el Estado debe estar consciente de eso. De hecho, Funvice está consciente de eso. Protección Civil está consciente de eso. No hemos aprendido la lección de que la naturaleza no avisa y que podemos tener un evento de ese tipo y que tal vez no estemos lo suficientemente preparados para ello. Al regreso, ¿qué podría mitigar los efectos de un sismo en Venezuela? Después de estudiar las consecuencias que han traído los sismos y que han enlutado a numerosas familias venezolanas, además de las cuantiosas pérdidas materiales como consecuencia, Alerta hace una reflexión. ¿Estamos preparados en Venezuela para afrontar un terremoto? Aquí en Caracas se han observado, y en Venezuela a nivel general, fallas evidentemente en las casas informales que no tienen un sistema estructural para el sismo, ¿no? Donde el Estado tiene que actuar no solamente consolidando barrios, poniéndole cloacas, etcétera, sino en meter a la gente en que tiene que ser no solamente mejorar su casa, la fachada, sino tiene que tener un sistema resistente al sismo, donde aquí hay planes que se están haciendo o se han hecho, pero con muy poco, digamos, penetración en la sociedad. Los sistemas constructivos que se utilizan en las viviendas, la parte estructural, ¿no? Es como una reserva energética, es decir, esa estructura, esas cabillas que van a colocar allí, tal vez un poquito más de lo que necesita para soportar las cargas muertas, el peso propio del edificio. Si no ocurre un sismo, quedan como una reserva. Entonces los gobiernos y las personas tienden a subvalorar eso y a pensar de que con unas dimensiones menores la casa soporta, y evidentemente soporta. Y en torno a ese pensamiento es que están construidos la mayoría de los ranchos y las casas. Es decir, se coloca la mínima cantidad de material y de acero para soportar nada más su peso. Pero los sismos son cargas horizontales, son cargas adicionales que ocurren eventualmente, se llaman cargas vivas, ¿no? O cargas móviles. Entonces esas cargas necesitan un sistema estructural que las soporte. Si la casa no lo tiene, pues evidentemente colapsa. Estamos trabajando para lograr estar preparados. No podemos afirmar que estamos preparados porque todavía puedes hacer un censo en la calle y preguntarle a la gente, ¿usted sabe si esto es un municipio sísmico, una ciudad sísmica, un país sísmico? Y probablemente no te da una respuesta concreta. Nosotros vemos y alertamos pues al gobierno nacional a que tome conciencia de que no se puede a las personas decirles que se les va a entregar materiales de construcción para que ellos mismos construyan sus viviendas sin ningún tipo de lineamiento técnico, ¿no? Eso ha sido peligroso, eso ha causado muchos muertos a nivel mundial, lo podemos ver recientemente en Turquía, en el año 99 hubo más de 40.000 muertos, de los cuales se atribuyen una gran cantidad a las construcciones que se hicieron por ese tipo de método, o sea, pensando que se podía sustituir a los profesionales y al proyecto por simplemente dar a la gente materiales de construcción para que construyera su casa y soporta nada más el peso y no la parte sísmica, ¿no? Y en los barrios el gobierno tiene que empezar, porque esa es una gran responsabilidad que tiene el Estado, empezar a desalojar y a sustituir donde se pueda las estructuras vulnerables por casas que tengan sistemas por lo menos en alguna manera sismo resistente, que eso se puede hacer, eso tenemos mucho tiempo para hacerlo. Si no ocurre el sismo, afortunadamente, esperemos que no ocurra así en los próximos años, pero si ocurre un sismo en Venezuela, en este momento como estamos, hay muchos especialistas, incluso personas que han publicado artículos sobre esto, no estamos totalmente preparados para recibir. El mismo hecho de identificar que si ocurre un terremoto, lo primero que va a caer, lo que tiene más alto, revisemos en nuestra casa qué tenemos en las alturas. Normalmente tenemos los floreros más pesados y más costosos, los materos más exquisitos, los ventanales más modernos, pero resulta que son poco seguros y que eso puede ser unas medidas que podamos atender antes de que ocurra el sismo. Vamos a los colegios y no revisamos las características de los salones y de la escuela donde inscribimos a nuestros hijos. Hay objetos pesados, altos que pueden caerle encima. Esas son medidas que son muy sencillas, pero que la gente tiene que aprender a identificar, que probablemente la estructura donde se encuentran no colapse, pero que lo que le puede generar daño es que un objeto que esté alto le caiga encima. Nosotros hacemos un llamado a la colectividad nacional que cuando vaya a adquirir una casa o vaya a recibir una casa, que pregunte si esa casa es sismo resistente y que pregunte si donde él vive es una zona sísmica. Hay que tomar conciencia sobre el riesgo sismo resistente en Venezuela. Recordemos que en el año 1812 hubo un sismo en Venezuela que diezmó a la población. Diezmó quiere decir que falleció el 10% de la población de esa época. No nos alarmemos, pero sí preparémonos, porque el sismo, los sismos en Venezuela son un hecho real, no son un hecho, es un hecho histórico. Hay toda una historia de los sismos que han ocurrido en Venezuela desde la época de la colonia.
y no podemos omitir esa realidad. No pensar siempre que el sismo lo único que puede ocurrir es un colapso estructural. ¿Por dónde pasan las redes de tuberías de gas, los cableados de electricidad? ¿Cuál es la característica de los árboles que tenemos en la calle? ¿Qué hay en la fachada de nuestro edificio que puedan desprenderse a la hora de un momento determinado? Identificar todos esos elementos, tomar medidas correctivas, son acciones que usted puede hacer antes de un terremoto que también pueden salvar vidas. Funcionario, ciudadano, mitigar los efectos de un sismo, salvar vidas de semejantes, de su familia o la suya propia. ¿No es acaso una tarea más que importante, urgente? ¿Esperaremos que nuevas tragedias ocurran sin aprender de las anteriores? ¿Aprovecharemos o no el tiempo que queda? Los desastres naturales no se pueden evitar. Lo que ocurrió una vez puede volver a suceder. Es necesario en Venezuela que exista una cultura preventiva, buscando aminorar los daños materiales y tratando de evitar que existan pérdidas humanas a consecuencias de terremotos. Soy Alexandra Velandia. Hasta un próximo Alerta. En Italia se declaró duelo nacional por las más de 294 víctimas del terremoto ocurrido el 6 de abril de este año, exactamente en la población de Abruzzo, que alcanzó una magnitud de 5.8. Recientemente, el pasado 27 de abril, Ciudad de México fue sacudida por un movimiento de 5.6 en la escala de Richter. Terremotos. En Venezuela, según Funvisis, en lo que va de este año se han registrado 197 sismos con magnitud mayor a 2.5 grados. Solo en el mes de abril se registraron 70 movimientos telúricos, de los cuales el más fuerte se sintió el 5 de abril con 4.3 en la escala de Richter. A casi un mes de este evento, el 4 de mayo, a las 4:40 de la madrugada, se produjo un temblor de 5.4 grados de intensidad, seguidos de una serie de réplicas que mantienen en alerta y zozobra a la población. Este es el evento sísmico de mayor magnitud que hemos sentido que ha ocurrido en el territorio nacional. Creo que ten claro que Caracas y Venezuela es una zona sísmica por excelencia y que hoy y mañana va a seguir temblando. Fue una cuestión que como que ese cerro se estaba comiendo el sector. Fue algo impresionante, todo el mundo empezó a gritar, todos gritábamos sin saber qué era lo que estaba en realidad pasando. La casa ya sí quedó inhabitable, ahorita está fea. Se abrieron las paredes en la parte del cuarto, ya tiene 3 niños pequeños. Que se me iba a caer la casa, ¿qué más? Y agarré a mis hijos, fue lo primero que pensé. Eso está horrible, las paredes, una se salió de la viga, el cuarto está que no sé sinceramente qué vamos a hacer esta noche. Bueno, agarré a mis hijos y salí, y tomé las prevenciones que tenía tomadas y hasta que pasó, nos volvimos a recoger. Hay que mantener la calma, mantenerse estable en su sitio de ubicación, no correr porque no van a poder correr con el movimiento del piso. Hacer un plan familiar antes de que suceda esto. Luego que pase el terremoto, bajen a la planta baja, verifiquen el estatus del edificio o la casa y llamen a los organismos pertinentes si ven alguna grieta. Pero prepárese antes de cualquier tipo de evento. Siendo Venezuela un país de alta actividad sísmica, nos preguntamos, ¿estamos realmente preparados para enfrentar un terremoto? Devastadas quedaron las calles de Cariaco, zona del oriente de Venezuela. Después... Y el ingeniero Fernando de Santis, encargado de Funvisis para todo lo que tiene que ver con los estudios de este fenómeno sísmico, está en otra placa tectónica. Llegamos de primero, fuimos el primer equipo de televisión venezolano que estaba en Cumaná
y posteriormente fuimos el primer equipo de televisión venezolano que llegó a Cariaco. Hoy se produjeron distintos hallazgos aquí en Cumaná. Del edificio Miramar fueron rescatados 4 cadáveres. En Cumaná, la capital sucrense, varias edificaciones resultaron con fallas estructurales, pero el edificio Miramar fue la única edificación que se desplomó. En ella murieron 33 personas. Todo ese tiempo que tuvimos ahí lo tuvimos rezando, pidiéndole a Dios, clamándonos a Dios que nos salvara. Llegamos de una vez al edificio Miramar y fue bastante duro ver cómo toda una estructura había colapsado, y en medio de los escombros y de la estructura habían objetos que impactaban, porque si ves un zapato, tú dices aquí estuvo una persona, son restos de personas lo que estás viendo allí, y si veías un juguete, una imagen de algún adorno de Navidad, tú decías, por aquí también estuvo un niño. Entonces era muy duro ver esa situación que se estaba viviendo allí. El mayor índice de destrucción lo tuvo Cariaco, tanto por contar con el punto de mayor fuerza del sismo, como por las deficiencias de sus estructuras. Un sismo ocurrido el 9 de julio de 1997. Las calles con grietas, casas y edificios destruidos, el lamentable saldo de 73 familias enlutadas y más de 530 heridos, fueron todos a consecuencia de este terrible terremoto. El último terremoto ocurrido en Venezuela tuvo lugar en el estado Sucre, al nororiente del país, y registró una intensidad de 6,9 en la escala de Richter. Se sintió también en Monagas, Miranda, Caracas y en la isla de Trinidad y Tobago. Pero donde azotó con furia fue en la humilde población de Cariaco, donde tuvo su epicentro. Este barrio se vino hacia acá y la guardia lo echaba para allá porque la gente de este barrio quería ayudar y nunca nos dejaron ayudar. Esperábamos hasta cierta hora y ya eran las 9 de la noche y nosotros desesperados hasta lo último que supimos que era él. Encontramos un cuaderno, el boletín y una gorra en la mano, pero no se le veía el rostro, estaba pisado. No era la primera vez que el estado Sucre vivía una tragedia de estas proporciones. Hay registros de sismos en la región desde 1530. Particularmente devastador resultó el de 1929, que dejó más de 100 muertos y 3.000 viviendas destruidas. Es difícil creer que en este momento yo estoy en una placa tectónica. RCTV Internacional no se hace responsable por los conceptos, opiniones, comentarios y o actividades emitidas o realizadas por las personas que participan en este programa. RCTV Internacional presenta Alerta. Terremoto. Palabra aterradora que sacude no solo la tierra, sino la vida de quienes alguna vez han vivido esta experiencia y recuerdan por siempre sus lamentables consecuencias en pérdidas humanas y materiales. Se trata de la forma en que la tierra libera energía acumulada durante largo tiempo y se produce por un movimiento de placas tectónicas. Durante el año 2009, los terremotos de mayor intensidad se han registrado en Indonesia, cuando el 3 de enero fue sacudida el mismo día por 2 sismos, uno de 7.6 y el otro de 7.4 grados de magnitud. Costa Rica, 8 de enero, un sismo de 6.1 dejó 4 personas fallecidas. En Guatemala, el 4 de abril de 2009, una cadena de 6 sismos que alcanzaron entre los 3.1 y 4.9 grados dejaron al menos 36 viviendas completamente destruidas.